Buenos días, amigos míos. Hoy no vengo a hablar de política como quien repite noticias, ni de corrupción como quien señala con el dedo desde lejos. Hoy vengo a hablar de algo más profundo. Vengo a hablar de los ladrones de cuello y corbata, una enfermedad silenciosa que entra por las puertas del poder, se sienta en el sillón principal y termina creyendo que el país es su billetera personal. Pongo a consideración este texto donde utilizo el humor para decir verdades incómodas. Y creo sinceramente que les gustará, porque detrás de cada frase irónica hay una pregunta filosófica muy seria. ¿Qué pasa con un país cuando quienes deben cuidarlo aprenden primero a saquearlo? Acompáñenme, amigos míos, en esta reflexión, no solo como una crítica a los corruptos, sino como una invitación a mirar nuestra sociedad con más conciencia, porque al final la patria no se destruye únicamente cuando alguien roba dinero, también se destruye cuando el pueblo se acostumbra a mirar el robo como si fuera parte de nuestros genes. Y quizá ahí se esconde el verdadero peligro, no solo en la mano del ladrón que roba, sino en el silencio cómplice de quienes al callar le otorgan impunidad. La corrupción suele definirse como el abuso del poder para obtener beneficio privado. Dicho en castellano de vereda, alguien recibe las llaves de la casa del pueblo y en vez de cuidarla empieza a vender las ventanas, alquilar la sala y poner peaje para entrar en el baño. Hay personajes públicos que llegan al cargo muertos de hambre, con la mano en el abdomen, la mirada perdida en el horizonte y el discurso lleno de palabras bonitas y nobles. Pueblo, futuro, transparencia, desarrollo, cambio, justicia social. Pero apenas se acomodan en el sillón, descubren una palabra mucho más musical para sus oídos: presupuesto. Y entonces la vocación de servicio sufre una mutación kafkiana. Ya no se trata de servir al ciudadano, sino de servirse con cuchara grande, repetir el plato y pedir postre con viáticos. Por eso la reflexión es simple. Cuando un político habla demasiado de sacrificio, honestidad y amor al pueblo, conviene revisar si no está abrazando al pueblo para robarle la billetera. El alcalde corrupto, por ejemplo, es un artista municipal. Donde el vecino ve una pista con huecos, él ve una oportunidad de crecimiento, combinado con latrocinio camuflado. Donde el ciudadano ve una vereda rota, él ve una licitación con perfume de vacaciones. Promete construir parques, pero el único árbol que crece es el árbol genealógico de sus primos y cuñados contratados. En su gestión, la obra pública avanza lentamente, pero su casa de playa aparece con una rapidez casi milagrosa, como si lo hubiera construido el Espíritu Santo con casco de ingeniero. El gobernador corrupto ya no juega en cancha de barrio, él está en ligas mayores, con uniforme bordado, estadio propio y árbitro comprado en oferta. No se conforma con pintar bancas, cambiar focos o inaugurar semáforos, que solo funcionan cuando pasa la prensa. No, no, no. Él sueña en grande: hospitales, carreteras, colegios, puentes, megaproyectos y cualquier palabra que suene cara, técnica y difícil de fiscalizar. Todo parece monumental, hasta que uno descubre que el puente no une dos pueblos, sino dos cuentas bancarias, que la carretera no lleva al progreso, sino va directo al bolsillo de algún incondicional testaferro, y que el hospital tiene más placas inaugurales que médicos atendiendo. Habla con emoción de descentralización y hay que reconocerle el talento. Descentraliza tanto el dinero que nadie sabe si terminó en una obra, en una empresa fantasma o bronceándose en una cuenta del Caribe. Su frase favorita es: estamos trabajando por la región. O yo me sacrifico por mi pueblo. Y pensándolo bien, algo de razón tienen. Trabajan tanto por la región que la dejan cansada, endeudada, con casco de construcción, pero sin construcción, con primera piedra, pero sin segunda, con expediente técnico, pero sin obra, y con el pueblo mirando el presupuesto como quien ve desaparecer un barco en el horizonte. El sacrificio también es admirable. Se sacrifican tanto que terminan sacrificando las pistas, los hospitales, los colegios, el agua potable,
y hasta la paciencia del ciudadano. Uno ya no sabe si el gobierno regional fue creado para desarrollar el territorio o para practicar ilusionismo administrativo. Porque seamos sinceros, a veces esos lugares no parecen oficinas públicas, sino centros de magia negra. Entre el dinero de los contribuyentes, se apagan las luces, alguien dice gestión transparente y cuando vuelve la luz el dinero ya no está. Solo queda una carpeta, 3 sellos, 5 comisiones investigadoras y un funcionario diciendo seriamente preocupado, estamos evaluando responsabilidades. Y así, entre promesas, planos y presupuestos fantasmas, la región no avanza, se eleva, pero hacia la deuda y el robo. El congresista corrupto, en cambio, es una especie más refinada, casi de museo. No roba con pala, roba con reglamento, sello, proyectos de ley, comisión investigadora y cara de preocupación nacional. Tiene una rara habilidad que la ciencia aún no logra explicar. Puede dormir profundamente durante el debate, despertar justo para votar sin saber por qué ni para qué, y cobrar puntualmente como reloj suizo y luego declarar con una solemnidad digna de funeral ostentoso que está defendiendo la democracia. Es como un mueble de lujo comprado con sobreprecio, ocupa espacio, cuesta una fortuna y nadie sabe exactamente para qué carajo sirve. Pero ahí está, brillando bajo las luces del Congreso. Algunos prometen fiscalizar el poder, pero apenas vuelven un privilegio, se fiscalizan solitos, acrecientan su sueldo, se aprueban el bono, se justifican el viaje, se bendicen la gasolina y hasta le ponen viáticos a la dignidad, porque al parecer en política la conciencia también necesita movilidad, refrigerio y hospedaje 5 estrellas. Y luego está el presidente corrupto, la cúspide evolutiva del descaro institucional, el campeón olímpico del yo no fui, con banda presidencial incluida. Llega al poder prometiendo combatir la corrupción, caiga quien caiga, frase preciosa, solemne, cinematográfica, de esas que suenan a tráiler de película patriótica, con música de violines y bandera en cámara lenta. El problema es que cuando empieza a caer gente, todos caen hacia arriba. El asesor cae en un ministerio, el amigo cae en un directorio, el aportante cae en una embajada y el familiar cae en un cargo de confianza, porque en esos gobiernos la gravedad no existe, solo el ascenso por parentesco. El país espera justicia, él crea una comisión, el pueblo exige respuestas, él ofrece un mensaje a la nación. La prensa pregunta por pruebas, él habla de unidad. La fiscalía toca la puerta, él descubre de pronto una profunda preocupación por la democracia. Y cuando la cosa se pone fea, aparece con voz grave, bandera detrás, mirada de mártir recién planchado y cara de yo también estoy indignado, como si el escándalo hubiera entrado solo a Palacio, sin cita previa, sin DNI y burlando la seguridad, mientras él estaba inocentemente ocupado salvando la patria entre reunión, donas, café y blindaje político. Lo más admirable del corrupto es su capacidad lingüística. Nunca dice robé, él dice hubo errores administrativos. Nunca dice metí a mi primo, dice se incorporó personal técnico de confianza. Nunca dice me descubrieron, dice hay una persecución política. Y jamás dice me enriquecí, dice mis ingresos tienen sustento legal. Aunque el sustento parezca escrito por un contador con fiebre amarilla y una calculadora poseída. El corrupto no firma contratos, firma novelas de misterio, superando incluso a Agatha Christie. Nadie sabe quién ganó, por qué ganó, cuánto costó, ni por qué la obra parece hecha con cemento adulterado. Las empresas aparecen de la nada, como champiñones después de la lluvia, y casualmente siempre tienen experiencia en exactamente lo que se necesita, aunque hayan sido creadas el martes anterior en una cochera con Wi-Fi.
También domina el arte de la inauguración. Puede inaugurar una escalera sin baranda, una posta sin médicos, una carretera sin asfalto y una plaza sin árboles. Lo importante no es que funcione, lo importante es cortar la cinta. La cinta es sagrada. La cinta convierte cualquier improvisación en logro histórico. Si mañana inauguran una piedra, habrá discurso, aplausos, foto oficial y un cartel que diga gestión que cumple. El corrupto ama al pueblo, pero lo ama de lejos. Lo abraza en campaña, lo besa en los mercados, le carga al bebé, come caldo de la olla común, se toma fotos con señoras, promete agua, luz, trabajo y esperanza. Pero apenas gana, desarrolla una alergia repentina al ciudadano. Ya no saluda porque está en reunión, ya no responde porque está viendo su agenda, ya no camina por la calle porque ahora se desplaza como si fuera un Al Capone del siglo XXI. ¿Y qué decir de sus defensores? Siempre aparece alguien explicando que todos roban, pero es que al menos hace obras. Gran argumento moral. Con esa lógica, si un ladrón te roba el televisor, pero te deja el control remoto, habría que agradecerle por su bondad. Otros dicen, no hay pruebas, claro, porque el corrupto jamás deja pruebas, deja consultorías, recibos ambiguos, transferencias creativas y audios donde todos hablan en clave como si fueran espías de la KGB. El corrupto además tiene un don misterioso, convierte el dinero público en milagros privados. Entra muerto de hambre y sale con terrenos, camionetas, departamentos, relojes Rolex y una humildad tan grande que no cabe en su nueva mansión. Cuando le preguntan cómo lo logró, responde muy suelto de huesos, con mucho esfuerzo. Y uno no puede negar que esfuerzo sí hubo. Esconder tanto dinero sin despeinarse requiere disciplina, corazón de bandido y una falta de vergüenza admirable. Pero no todo es culpa del corrupto. Él no actúa solo, necesita un ecosistema de sabandijas, aduladores, operadores, testaferros, asesores, amigos con empresa, periodistas alquilados, funcionarios mudos y ciudadanos resignados. La corrupción es como una orquesta. Uno toca el contrato, otro toca el sobre, otro toca la firma, otro toca el silencio y al final todos interpretan la misma sinfonía. Concierto para bribones y presupuesto en fuga mayor. Lo más cómico, si no fuera tan trágico, es que el corrupto siempre se indigna cuando lo investigan. Se lleva la mano al pecho, mira al cielo y pregunta, ¿por qué a mí, Dios mío? ¿Por qué a mí? Hombre, quizá porque la obra que costó como hospital quedó como kiosco. Y la empresa ganadora tiene la dirección de la casa de tu cuñado. Pero no, para él todo es coincidencia. En su mundo, las coincidencias viajan en camioneta 4x4 y tienen cuenta offshore. El corrupto no teme la justicia, teme al archivo Excel. Un buen cuadro de gastos puede hacer más daño que 100 discursos patrióticos, porque ahí, entre columnas, montos, fechas y proveedores, aparece la verdad desnuda, sin banda presidencial ni chaleco de campaña. Y la verdad, cuando no tiene maquillaje, suele ser bastante grosera. Por eso, cuando un alcalde, un gobernador, un congresista o un presidente corrupto habla de servir al pueblo, conviene asegurarse si no está confundiendo el verbo servir con su infinitivo servirse. Porque hay funcionarios que entran prometiendo dejar huella, y vaya que la dejan, huella digital en contratos, huella bancaria en depósitos y huella psicológica en un país que ya no sabe si reír, llorar o pedir devolución con sentencia judicial. Al final, el corrupto es un personaje profundamente optimista. Cree que nadie se dará cuenta, que todo se olvidará, que el pueblo se cansará, que la justicia se demorará y que la memoria colectiva tiene la duración de un WhatsApp. A veces acierta, pero también se equivoca, porque siempre entran a la cárcel. Porque cada vez hay más ciudadanos que ya no aplauden la cinta,
sino que preguntan cuánto costó la tijera. Ya no se emocionan con la foto, sino que revisan la factura. Ya no creen en el político que grita honestidad con la misma boca con la que negocia canalladas en voz baja. Y ese es el principio del fin para el corrupto. Cuando el pueblo deja de ser público, empieza a ser auditor y fiscalizador. Porque un país no se hunde solo porque existan ladrones con cargo. Se hunde cuando la gente se acostumbra a llamarlos autoridades, cuando en realidad son ladrones de cuello y corbata. Por eso, cuando el corrupto levante la mano para jurar por la patria, conviene mirarle bien los dedos. No vaya a ser que mientras promete servirla, ya esté calculando cuánto pesa la billetera nacional. Y si algún día lo vemos llorando frente a cámaras diciendo que todo fue un malentendido, recordemos con serenidad filosófica que hasta Diógenes en pleno día buscaba a un hombre honesto con una lámpara encendida. Pero en nuestro caso, habría que buscarlo con linterna láser, Excel avanzado, auditoría y por si acaso con un detector de metales. Amigos míos, feliz Día del Padre. Gracias por el amor y el esfuerzo silencioso de todos los días. Gracias por el bienestar de su amada familia. Gracias por ser ejemplo de honor y perseverancia. Que la honestidad, la gratitud y el amor sea su estrella. Feliz día. Gracias.